Home, collacios, ya estáis aquí otra vez? Bueno, neste programa lo que vamos a facer é, vamos, bien sencillo. Sencillo, ¿no? Repito. Bueno, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a hacer un unboxing. Entonces, ¿en qué consiste esto del unboxing? Yo tengo aquí una caja, yo no sé lo que hay y voy a ir abro la caja y voy a ir sacando y digo vos en qué consiste el objeto, ¿sabes? Para qué sirve, la finalidad que tiene y una finalidad propia, ¿vale? Porque hay que ser original en esta vida. Entonces, nuevo programa de Alma de Yoka. Una huevera. Bueno, una huevera sirve para guardar huevos. I was not aware of that. Entonces aquí tienes, este de 6, y poco útil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay los más grandes, normalmente suelen ser de 12, 14. Bueno, ella profesional, ¿oíste? Además de guardar aquí los huevos, pues hacer muchas cosas con ello. Por ejemplo, si es más grande, no como este, que es chiquitín, pones el ordenador encima, cuando tú estás viendo una serie de Netflix, por ejemplo, y sin publicidad, y así no se te calienta. Y así pues ya es más difícil que prenda fuego. Siguiente. A ver. Bueno, como podéis ver, tiene 4 patas. Entonces, además de ser un juguete, tú al tener 4 patas, agárreslo modo puño americano y si ves alguna rapazuca o algún rapazuco que te cae mal, ¡bumba! Y ya no tienes más problemas con él. Siguiente. Eva Braun. Estos son calcetos, creo, ¿Puedo abrirlo? Si no. Aquí hablando con la directiva. Son calcetos de marca, Eva Braun. ¿No la conocíais? Pues muy mal. Eva Braun, 80% poliéster. Son 2 calcetos para normalmente úseslos pues cuando fae cutu y pinga el moco también. Voy a papá pingame ahora porque voy a estornudar. Vale, no voy a estornudar. Buf. O sí. Si estornudo, oye, normal, decisme santinos y ya está. ¿Para qué pueden servir? Bueno, como tienen así los colorinos del chamón y tal, si al que pegaste con el puño americano, en antes, sigue tocándote las narices y sigue molestándote, pues no pasa nada. Dices, si tú, Amelín, ¿no quieres un bocadillo? Y dice, ay. The prophecy is true. ¿Ves? Dísimoslo. Y dice Milín, sí, dame un bocadillo, estoy muerto fame. Méteselo, mira, una lonchina, otra, poneslo así, así. Pan, y dices, ya toma Milín. Y Milín va a llevar el calceto en la boca. Así fijo que te deja en paz. ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Esto diómelo el fisio! No, a ver, tienen aquí 2 dobleces y lo negro, ¿no? Bueno, pues lo negro siempre va para adelante, para que el que esté adelante tuyo pueda leerlo. Y metes un pie y el otro. Y normalmente estos son chiquitines. Y ponesles a la altura del ximelgu. Bueno, voy a agarrar la saya. Este pie queda aquí quieto. 1, 2, así. Y eso para cuando estás mal o tal. Pero si hay alguien que te caiga mal, el Milín de antes, pues así. Y adiós. Ja, ja, ja. A ver. Esto es... Ay, madre. Un casco para las Barbies. Fuera, basura. No tengáis esto en casa, ¿vale? Porque no... A ver esto.
Esto y una pelota, bueno, sirve para xugar, pues lánzala al perro, lo que te dé la gana. Pero bueno, mira, guaboba, sirve para insultar a alguien. Dices, y, oye, lee lo que trae esta pelota. Y dice la otra, guaboba, pues eso es. Fuera. Siguiente. ¡Ay, estoy bien en China, nin! A ver, no sé lo que lleve. Vamos a ver, ¿eh? Bueno, esto dice que tú pones los dedos de los pies y adelgaces. No estira mucho, la verdad. Como goma del pelo, vamos a probar, a ver. No creo, ¿eh? Y un moño para el verano. Buah, con esto súper estilosa. Bueno, a ver qué más hay. Uy, chinchetes. Bueno, este sirve pues para poner papeles en la pared o para meterles al tu profesor de asturiano, pones en la silla unos guantes así con el pincho para arriba. Así ponéis 1, 2, les que sé. Y cuando el profe de asturiano venga y diga al muy pesado, oye, Alma, ya tienes ya los deberes, y se siente, tú dices, sí, voy a buscarlos, tú siéntate. Siéntase y clávasela en culo. Por chapas, no va para nadie, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! No. N-O. ¡No! Bueno, este es un botón para decir que no. Va a esperar que hay. Pero la noche va sola. No. Respeta. Bueno, y esto, porque lleve pila gordo. Esto lleva una hucha. Mira, ven para aquí para atrás. Lleva para meter el dinero. Y cuando te ha lleno, pues ya lo saques y gásteslo. Pero pues usarlo pues para mandar a alguien en directes de que adelgace. Yo soy muy artista y en casa siempre tengo un montón de trofeos y fotos y todo esto para referirme a la gente que a mí me cae bien y que tengo mucho aprecio. Entonces, si tú ves que tienes una amiga o un amigo que está poniéndose... Coges y dices, sí, a Paula, tráeme el dinero de esa hucha que se parece a ti. Y Paula dirá, ¿cómo que se parece a mí? Sí, tía, y que igual tienes que ir al gimnasio. ¿Dados? ¿Pero estos dados son de verdad o son de goma? De borrar. Ah, no, son de verdad, Bueno, pues esto lleva cuando estás jugando a ver qué número te sale. Pero bueno, pues dais usos varios. Tiráislos a la gente a la cara, pues a papeles, bueno, usos varios. Y lo último, esto, vale, bueno, todos los que veis estos tenéis una media de edad bastante alta. Nació. Había un programa que se llamaba iCarly que tenía esto y era para programas. Tiene sonidos. Bueno, si quieres gastar a alguien una broma, pues vamos a poner el ejemplo de antes. Cuando te has en clase de asturiano, colles y al profesor, cuando te explicando, y así nadie lo va a escuchar y tú saltes con la tuya. Esto y todo, ya no hay nada. Espero que os haya prestado el programa de Way y si queréis más challenge o más retos o lo que queráis, deixáislo en la caja de comentarios. Esto es Alma de Yoka. Tayú, collacios.